Bien, en la legislatura unicameral hay ruido. Parece ser de que no se sesiona más a raíz de que, primero, no tienen los votos para el quórum. Segundo, no tienen los votos para leyes. Hablo del oficialismo. La oposición, naturalmente, quiere que se sesione. Tiene temas para tratar, pero el oficialismo le retasea la presencia en el recinto. Está con nosotros la legisladora de la unicameral, Luciana Echeverría, del Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Luciana? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias por... ¿Quién labura en la legislatura? No me digas vos porque sé que laburás. Punto. Sí. Bueno, sí, la verdad que estamos entrando en una dinámica terrible, ¿no? Que es otra manifestación más del autoritarismo del oficialismo, porque en la legislatura pasada, como tenían mayoría automática, sí te hacían ir todos los miércoles, pero para tratar meras declaraciones o los temas que a ellos les interesaban. Y bueno, ahora como efectivamente no tienen los votos todas las semanas, bueno, caen en esta cuestión de no querer debatir. Fíjate que son los mismos que nos criticaban a los que nos dimos quórum para tratar esta ley de ajuste que metieron por la ventana en diciembre, un ajuste a los trabajadores, a los jubilados, y decían que cómo podía ser, que había que sentarse a trabajar y a debatir. Bueno, son los que ahora no quieren sesionar, y con una falacia, o sea, es una mentira completa. En primer lugar dicen de que no hay temas para tratar, lo cual hay un montón de iniciativas presentadas por distintos bloques. Nadie va a poner en duda que la situación está terrible para los cordobeses y cordobesas, hay un montón de problemáticas para abordar, pero además dicen, bueno, se va a sesionar cuando haya consenso, y no hay consenso, y en realidad no han intentado en ningún momento, no han convocado a la labor parlamentaria, no han... ¿quién define que no hay consenso? Ellos unilateralmente, porque, bueno, un miércoles no le conviene sesionar o no tienen nada que les interese y en otros sí. Entonces, bueno, así estamos con esos vaivenes. Pero también hay que decir, y en esto yo soy crítica del resto de la oposición, de Juntos por el Cambio, que acá sí se rasgan las vestiduras con que se sesione, pero después a nivel nacional aceptan que la vicepresidenta, por ejemplo, maniobre y no convoque al Senado porque seguramente se votaría en contra del DNU, avalan a un gobierno que quiere gobernar mediante decretazos, pasando por encima del Congreso. O sea que también vemos mucha hipocresía, ¿no? Y hay como un circo por parte de estos bloques mayoritarios. Y bueno, y en definitiva, los que siguen pagando los costos de esto son los cordobeses que, ya sea cuando se sesiona o cuando no, en realidad no se tratan los temas que realmente preocupan ni se dan respuesta, porque lo que ha pasado en las últimas sesiones es que se aprueba, como fue en diciembre, apenas asumió Yarlora, un ajuste. ¿No? Entonces, esas son las leyes que lleva el oficialismo, y mientras tanto, como digo, seguimos esperando que las soluciones lleguen. Yo, por ejemplo, ahora he presentado un proyecto, porque está en discusión la situación de la docencia y de la educación en general, sí, con los ataques del gobierno nacional, que ha dejado de enviar no solo los fondos del incentivo docente, sino los fondos de un montón de programas que son ultra necesarios para la educación. Ahora, Yarlora, en realidad, hipócritamente dice que se solidariza con los docentes, pero fue el primero en ajustar a los docentes, no quiere pagar lo que debe de la paritaria del 2023, ahora dice que aceptemos los docentes cobrar la mitad de lo que va a venir la inflación en cada uno de los meses. Es decir, que en realidad, al igual que pasó con lo del transporte, que rápidamente aumentaron el boleto bastante por encima de lo que significaba el subsidio, bueno, están aprovechando esta disputa con el gobierno de Nación para no pagarle a los docentes lo que corresponde. Entonces, yo presento un proyecto para que se conforme un fondo para la educación con lo que se conoce como gasto tributario, es decir, aquellos ingresos que se pierde el Estado, digamos, de tomar por exenciones impositivas a distintos sectores, que obviamente los sectores son los más beneficiados, que son, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, los call centers, la iglesia. Todo eso está estipulado en el presupuesto del año pasado en 98.000 millones. Es una buena plata.
¿no? Entonces, bueno, estoy presente ese proyecto y espero que se discuta, porque no es que no hay plata. O sea, sí, digo, lo del Fondo Sojero también es otro ejemplo, ¿no? Son los únicos que pueden discutir qué hacer con la plata de sus impuestos. Los docentes ni siquiera pueden resolver qué hacer con la plata de su salario, porque se lo están sacando por todos lados, se lo están recortando por todos lados, porque se lo recortaron con los aportes personales y el aumento de los aportes al APROS en diciembre pasado, porque se lo recortan en casi un 10% sacándole el incentivo docente, porque Yarlora mete un ítem de profesionalidad docente que lo condiciona, o sea, es un 10% del salario, a que vos realmente vayas, o sea, que si vos haces una medida de fuerza y haces paro, listo, te sacan el 10% del salario. O sea, que cuando te pones a ver, hay un recorte por todos lados de salarios que ya venían por debajo de la línea de pobreza. ¿Y qué pasa con un presupuesto que está subvaluado desde el punto de vista de los recursos, y cuando esos recursos llegan a manos del Estado, el Estado dispone discrecionalmente? ¿Qué pasa? Y bueno, eso es algo que lo hemos denunciado hasta el cansancio y bueno, y ahora ha empeorado la situación. O sea, todos los años cuando discutimos el presupuesto es un mal dibujo. Porque todas las variables que se manejan ahí son todas mentirosas y cuando se está discutiendo ya todo el mundo sabe que son mentirosas, no es que se sorprenden después. La inflación no es tal, el valor del dólar no es tal. Entonces, bueno, esto ya es un modus operandi del oficialismo que presenta una cosa, para después poder manejar discrecionalmente las partidas después que se votó. A ver, nosotros hemos llegado al colmo de votar un presupuesto con ministerios que después no existieron, porque cambiaron la orgánica inmediatamente. O sea, es más, en la misma sesión donde se estaba aprobando el presupuesto, se estaba creando una agencia nueva. Entonces llegamos a ese punto, ¿no? Muy burdo del manejo de los números. Y además, sin contar con el hecho de que las partidas que te figuran ahí, bueno, después las subejecutan completamente. Nosotros también hemos denunciado hasta el cansancio, justo son las partidas más sensibles, por ejemplo la de infraestructura escolar. Bueno, nosotros hicimos un estudio de 10 años donde el nivel de ejecución era de un 28%. A ver, hay como ese tema, pero importantísimos para tratar. Por ejemplo, te menciono uno o dos. ¿De dónde va a salir el dinero que no le va a mandar la Nación para el Fondo de Incentivos Docentes? Discutir qué pasa con la caja de jubilaciones, de dónde va a salir el dinero que van a poner de la caja de jubilaciones. ¿Será de lo subvaluado que está o será del famoso superávit fiscal que dice que tiene en la provincia? Bueno, tal cual, y en eso no son para nada creativos, ¿no? Porque ya anticipándose a la cuestión de la caja de jubilaciones es que metieron este ajuste en diciembre, o sea que siempre la ligan lo mismo que con el valor del boleto urbano e interurbano, y como te decía con lo del fondo. Por eso nosotros metimos este proyecto, porque queremos discutir, bueno, de dónde va a salir la plata para bancar en la educación. ¿Sí? Porque la verdad que fue muy cínico escucharlo a Yarlora, ¿no? Ayer, en el inicio de clases, cuando en realidad él le decía que se solidarizaba con los docentes, y bueno, si se solidarizaba hubiera estado bueno que fuera a la marcha, a la movilización, donde todos los carteles también eran en contra solo del gobierno de Milei, sino de él, porque, bueno, discutamos de dónde va a salir la plata, porque siempre hay sectores que siguen ganando, aún en las peores crisis. Pasó lo mismo con la pandemia. No todos perdieron la pandemia. No, por supuesto. No todos perdieron. Y sin embargo, cuando sesionaba la legislatura era para seguir dándoles beneficio, por ejemplo, a las empresas del conocimiento. Que fue uno de los que más ganaron en época de pandemia. O el desarrollismo inmobiliario, los del campo, bueno, los mismos de siempre. Entonces, bueno, me parece que esas son las cosas que hay que discutir, porque acá tenemos disputas para un lado, para el otro, todo en redes sociales, que se contestan en Twitter y demás, y en realidad
en las principales cosas están de acuerdo, porque a ver, pensemos ya, Ayora, salvo las retenciones, que fue lo único con lo que puso el grito en el cielo, estaba dispuesto a votarle todo el resto de la ley ómnibus al gobierno nacional. O sea, que les iba a dar los superpoderes, de hecho lo aprobaron en general, con todo lo que eso implica en manos de un gobierno demente como el que tenemos hoy. Entonces, recordemos, cuando bajaron el capítulo fiscal, Ayora le dijo, no, pero a ver, no lo bajen. Inciso H. No lo bajen porque estamos dispuestos a acompañar muchas de estas cosas. Y bueno, y después, con los vaivenes que tiene la política, ahora, bueno, están enfrentados, ahora los mismos funcionarios y legisladores que antes, digamos, salían a bancar al gobierno nacional son los que presentan declaraciones repudiando los dichos porque algo de lo que se va a tratar, si hay sesión, es una declaración repudiando los dichos de Milei contra los gobernadores y demás. Ahora, bueno, más allá de estos cruces, en concreto, ustedes estaban dispuestos a bancarle todo el ajuste de la ley ómnibus, también están bancando lo del DNU, que está vigente, y por eso yo también presenté una instrucción a los senadores para que voten en contra de eso que es un ataque en toda la línea, no solo a los cordobeses, sino a todos los argentinos. Bueno, Luciana, espero que empiecen a sesionar. Ahí nosotros vamos a estar firmes, como rulo de estatua, como se dice, pero no pasa solo por la cantidad de sesiones. Nosotros queremos que las sesiones sean realmente significativas. Entonces, digo, por discutir si se sesiona semanalmente, todo no pasa por ahí, sino por lo que realmente se vota. Entiendo. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Por venir. Gracias.